Estoy aquí para informar sobre mi trabajo de estudio. En este caso, el tema que escogí para el grado del Instituto Poliestudio, cuyos nombres es Rosa Aura Intriago Zamora. Soy estudiante del Instituto Poliestudio de la formación de Psicología Forense. El caso que escogí es de una adolescente de 13 años, en el cual se mencionó en el periódico que a su corta edad iba a ser madre de familia. Los datos generales del caso y la descripción es: antes de ir a la escuela, al regresar, esta adolescente se encargaba del cuidado de sus hermanos, cuya edad era de 1 con 6 meses. Le ayudaba en bañarle, en jugar y cambiarle la ropa. La madre mencionó que al inicio ella notó que su hija presentaba cambios en el hecho de que se cansaba un poco, tenía dificultades para jugar más tiempo con sus hermanos, en el cual le solicitaba a la madre ayuda. La madre no sospechó hasta que con el tiempo, ella se fue dando cuenta que su hija tenía mucho más cambios físicos y psicológicos, en el cual asistió hasta el Ministerio de Salud Pública de Guayaquil para realizarle los respectivos exámenes, el cual a través de una prueba de examen de sangre, el doctor determina un supuesto embarazo en la adolescente. Datos informativos del caso. El caso se presenta por un supuesto delito sexual frente a la Fiscalía General del Estado de Guayaquil, por una supuesta violación donde ella se nota cambios físicos y en ocasiones tristes. Sin embargo, la hija lo manifestó nada supuestamente lo que había ocurrido, hasta en el centro de salud a través de la prueba de sangre. Los procesos de investigación del caso de presente evaluación y sus respectivos informes presentados del oficio FGM-HTB-G1 2309 del 2017 00008 con -0 con fecha Guayaquil 21 de diciembre del 2017, que se dispone la valoración psicológica a la víctima, cuyas iniciales EMSAG dentro de la instrucción fiscal 13-17-073-54-051-48 del presunto delito de violación, presentado por la señora de iniciales PMDS. Cronogramas entre la víctima y el agresor. Datos que se conoce que el supuesto agresor de esta víctima es su profesor, cuyo vínculo que tenía con aquella era de profesora-alumna, en el cual, por mención de la víctima, señaló que él utilizó la fuerza, incluso poniéndole una postura de miedo e intimidación. No fue a través de la seducción, sino más bien a través de la fuerza en la involuntad de la víctima. El informe del peritaje psicológico desarrollado en este caso por Rosa Aura Intriago Zamora, psicóloga en formación forense, nombres o iniciales de la víctima MECN, cuya edad de 13 años, discapacidad intelectual del 14%, lugar de residencia la isla Trinitaria. Trayectoria sociofamiliar, dinámica, relación actual. NN es una adolescente cuya edad tiene 13 años. En la actualidad vive con su madre y sus 9 hermanos. El padre de NNA no se ha responsabilizado de ella ni de sus hermanos desde que dio a luz su madre. Ella menciona que presentaba dificultades en el desarrollo natal, prenatal y postnatal, en el cual el padre no se responsabilizó de aquello. Se conoce que el padre antes trabajaba esporádicamente vendiendo ropa y hasta la actualidad él no se responsabiliza de NNA ni de sus hermanos. Los padres de NNA se encuentran separados. La que es el responsable, mencionó, es la mamá. Justificación de las áreas de evaluación del NIC del MCMI. Pruebas administrativas. Vocabulario de Wise 3, puntuación directa 13 puntos.
puntuación estándar 4 bastante inferior, matrices White de puntuación directa 3, puntuación estándar 1 muy inferior, consciente intelectual una zona límite de la normalidad baja. Durante la primera entrevista que se trabajó con NA fue para establecer el vínculo terapéutico y la relación del psicólogo y datos referirse sobre su estructura familiar, escolar y qué actividades realizaba dentro de la institución educativa y sobre todo sobre el supuesto delito sexual, donde supo manifestar en las sesiones psicológicas sobre el presunto delito señalando una persona mala. También es importante recalcar que cuando se estaba evaluando se sospechó de una discapacidad intelectual por dificultades en orientación en tiempo, espacio, momentos, diferencias de colores, lugar de referencia, en el cual se solicitó al Ministerio de Salud Pública la valoración psicológica y dando un resultado de una discapacidad intelectual del 40%. Luego, continuando sobre la valoración del supuesto hecho, donde supo manifestar sobre las sesiones psicológicas sobre el presunto delito como una persona mala. ¿A quién te refieres como persona mala? A Carlos, mi profesor. ¿Por qué te refieres como persona mala? Me tapa la boca duro, 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 y también esa cosa señalando los genitales del muñeco me lo mete. No le decía nada a mi mami porque me dijo que si le decía lo mataba. Es suma importancia señalar que MNA fue muy complejo trabajar en ella, en su versión y su trabajo en materiales lúdicos. En cuanto a la estructura de la personalidad, podemos observar una manera tendencia en la indecisión y la existencia del pensamiento de los perturbados con ideas claras referente al supuesto delito del supuesto agresor. Teniendo en cuenta las ideas claras que señala es por el motivo de habla sobre los tiempos, el lugar, reconoce quién es Carlos, qué hace Carlos, es su profesor. NA es un adolescente valiente, inteligente, presenta dificultades. Su desarrollo normal por su habilidad diferente pudo hablar sobre lo que ocurría. Existe un alto nivel de deterioro de la autoestima emocional e imagen. Presenta dificultades de conciliar el sueño. No habla del embarazo ni distingue lo que ocurre con ella en los cambios físicos y psicológicos producto del embarazo. Su aspecto de rostro son triste, constante llanto. Se recorre a diferentes antecedentes clínicos. De nacimiento NA con dificultades de lenguaje y el pensamiento psicológico. Actualmente recibe tratamiento del SMA con medicación por sintomatología ansiodepresiva. Aspecto valorativo. Entrevista donde se puede recorrer datos de orden, discurso concreto, estructurado de los recursos claros del supuesto delito. Padre por problemático psicopatológico, madre víctima de abandono por conviviente, postura con su rostro triste y dificultades para expresar lo ocurrido. Desconocimiento del embarazo y desarrollo del mismo. Las conclusiones que se llega a determinar este caso, que se muestra coherente y concurrente con su versión, existe un grave daño psicológico al desarrollo normal de la existencia, un alto nivel de deterioro de la autoestima e imagen, presenta dificultades para conciliar el sueño, indica que pasa algo malo, pero es complejo e imposible para comprender en ella y más aún del embarazo. Es importante señalar el estudio de este caso que he escogido, ya que trabajé en la valoración psicológica de NNA, en el cual también, como se indica en el informe, producto de aquello hay un embarazo, hubo un nacido vivo, en el cual no hubo una referencia o un vínculo desarrollado con la víctima y en este caso el nacido vivo. Es una de las realidades que pasa en nuestro país, que hay que trabajar mucho en el tema de prevención, ya sea con los niños, niñas, adolescentes y también con el tema de los profesores, cual nos llama bastante la atención. Los datos bibliográficos al desarrollar este tema fueron las áreas de intervención
parcial de la doctora Jennifer Ortiz, informe peritaje psicológico de la doctora Ortiz Jennifer, diligencia de exposición de Guzmano, presimiento de delitos sexuales de Guzmano, procedimiento MI2, inventario multidiaxis clínico Milton y Nix Full asistencia de urgencia.